Reciban un afectuoso saludo de su servidor Alberto Villegas. Agradezco mucho la invitación formulada por el maestro Daniel Martínez Zampa para poder participar con ustedes en este seminario internacional de los métodos alternos de resolución de controversias y la mediación. El día de hoy me gustaría con ustedes poder comentar acerca de un tema el cual es muy novedoso para mí. Dentro de mi experiencia en estos años que he estado dentro del servicio de los métodos alternos de solución de controversias de carácter público, me ha tocado trabajar mucho en la mediación de carácter familiar. Y a través de estos años he entendido que la mediación de carácter familiar no tiene otra función más que tratar de recomponer aquellas relaciones familiares las cuales están cursando por medio de un conflicto que puede traer consecuencias que son muy delicadas si no se saben manejar a tiempo y atenderlo. Siempre y cuando que veamos dentro de una mediación familiar no se lleve a cabo una violencia de género reiterativa hacia la pareja, hacia los hijos. Lo cual esto muchas veces no permitiría que esos métodos alternos o la mediación se pueda desarrollar. Más es preocupante que los niveles de violencia estén escalando altos índices y de alguna u otra forma, muchas ocasiones esto llega a tener consecuencias más delicadas dentro de la familia. Pero podemos encontrar que dentro de estos conflictos de carácter familiar, podemos partir dentro del conflicto que puede tener que generar la violencia, por esas series de diferencias que puedan, encontremos aquella violencia que se pueda gestionar o administrar para darle a una salida negociada. Y de alguna manera, al darle una salida negociada, la mediación familiar tiene un enfoque, en mi opinión, un enfoque de carácter transformativo dentro de las escuelas que hemos manejado. Trabajando bajo dos pilares muy importantes dentro del aspecto de carácter sistémico y la cuestión del trabajo colaborativo. En lo que estos aspectos que yo comento, hablamos del sistema porque conforme a la información y la comunicación y el diálogo que nos dan en la primera etapa de la mediación, que es la prenarrativa y la narrativa, nos dan información los mediados sobre lo que le están sucediendo y lo que están pasando. Al recibir esa información, nosotros tenemos que aplicar la herramienta de la escucha activa para poder hacer esa conexión empática y nos puedan compartir en forma confidencial lo que les está pasando. En donde nosotros tenemos que seguir esa máxima de que no somos nadie para juzgar. Simplemente desde un punto objetivo recibimos la información. Esa información nos puede permitir ir identificando, como ya de ustedes es conocido, lo que son las áreas de interés para nosotros, ver los intereses, las necesidades, tratando de alguna y otra forma desempoderar a las partes en sus posiciones y ver esos intereses y necesidades para poder llevar a cabo la negociación. Esos intereses y necesidades de lo que estoy hablando lo vamos a sacar por medio al poder ir descifrando el tipo de emoción que tienen, validándolo, en donde vamos a crear ese diálogo franco y abierto de información que nos están dando. Y eso nos pueda permitir a cada una de las partes desempoderarlas para poderlos llevar a un plano objetivo. Y poder de alguna u otra forma negociar con intereses y necesidades
o necesidades con necesidades o interés con interés, pero nunca poder negociar con posiciones porque no permite esta flexibilidad. Con esto, a través de las herramientas que ustedes conocen y de las cuales hemos estado platicando, esas herramientas no tienen más que un fin: establecer esa comunicación y llevarlos a través de las diferentes etapas de la mediación. En este aspecto hablamos de una prenarrativa, donde es el cuéntame, se abre el discurso de apertura, en donde nosotros explicamos qué es la mediación, cuál es nuestro papel, los principios de la mediación: voluntario, neutral, imparcial, punto. Las reglas que vamos a imponer, que vamos a sugerir o que ellos deseen compartir. Y además, desde un principio, felicitarlos a las partes porque están con nosotros, a los mediados. Debemos de recordar, como estamos enfrente de un método de negociación, estamos en un método pacífico colaborativo, en donde las partes nunca van a ser, en este aspecto, un expediente. Son personas que las vamos a ver en cuanto a emociones y necesidades. En muchas ocasiones ellos están cegados por el hecho de que el conflicto que tienen o ese problema no les permite ver más allá para la solución del conflicto. A través, en este aspecto de esas etapas, llegamos a una etapa que es de intereses y necesidades, donde hacemos ese resumen, en donde ya estamos en la posibilidad de poder identificar esos intereses y necesidades que vemos. Pasamos a la siguiente etapa, en donde hacemos de ese resumen, hacemos una posible agenda en donde vamos a hablar de generación de opciones, en donde se van a generar todas, y luego vamos a pasar a la siguiente etapa, que es evaluarlas. A final terminamos en este aspecto con un acuerdo. Al terminar con este aspecto del acuerdo, pues ahí estaremos concretizando ya los compromisos contraídos, pero a través de toda una historia que nos van compartiendo. Si bien es cierto, en el derecho colaborativo y viéndolo desde un punto de vista legal, conforme al Código Civil del Estado de Coahuila, cualquier tipo de mediación, partimos sobre la máxima del concepto de negocio jurídico que da nuestro Código Civil. Aquello que es lícito y normativo. Lícito, que lo permite la ley. Normativo, que es el elemento libre de albedrío para poder comprometernos en la obligación de dar, hacer o no hacer, a través con el deliberado propósito que se va a hacer las consecuencias de derecho. Este concepto, que es un concepto jurídico, lleva inmerso todas las etapas de la mediación que estamos hablando, porque estamos hablando con personas, y todo eso lo vamos a ir centrando en un convenio en donde vamos a establecer los elementos de existencia, elementos de validez, el tiempo y forma de que se va a llevar el contrato o el convenio, lo cual lo vamos a terminar. Pero debemos de entender que en la mediación familiar, como lo estoy comentando, el principal objeto es tener en este aspecto que la familia, que es una comunidad con la que estamos trabajando, tenga no solamente un convenio en donde se vayan a satisfacer con necesidades o obligaciones en un corto o mediano plazo, sino que en la materia familiar, por el efecto transformativo que tiene, tenemos que enseñar a nuestros mediados a visualizar el problema a un futuro. Ese problema que estamos hablando de visualizar a un futuro implica que tienen que atender los elementos del pasado para que nos vayan compartiendo sus historias, y ahí vamos validando y vamos separando para podernos ver en el objetivo, ver las necesidades conforme esa pirámide de Maslow, o ver el interés, el valor económico o el valor moral o el valor social que vamos a dar. Con lo que comentaba hace rato, poder empatar esas circunstancias de negociación.
Comentaba hace rato mucho del resumen general de intereses y necesidades. Si nosotros vemos con ese enfoque sistémico, el conflicto es un hallazgo, esos errores que se cometen son un hallazgo, el error que haya dado causa al conflicto. De ese que dio causa al conflicto es un hallazgo. De ese hallazgo podemos nosotros traducirlo en oportunidades de mejora, lo que haya estado pasando dentro de esa relación familiar. Y como hablamos que el conflicto tiene dos acepciones importantes, una positiva y una negativa, y nos concentramos en la positiva, para que lo vean con esa oportunidad de mejora, y ellos puedan establecer acciones correctivas y preventivas a un futuro, en lo que se va a traducir en ese convenio. La legislación familiar es muy clara en nuestro país, y conforme a la nueva Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, esos se pueden ir modificando conforme van pasando esas circunstancias. Punto. Lo cual eso lo resume en intereses y necesidades. Pero lo que a mí me interesa con ustedes, después de estar comentando esto, es compartir con ustedes una inquietud que he aprendido a través del tiempo y que lo utilizo como una herramienta. Principalmente en lo que hablamos dentro de las organizaciones, lo que hemos llamado la planeación estratégica. Que eso lo hemos visto mucho en organizaciones en el mundo de las empresas, de la industria, en donde se establece una filosofía de calidad de la empresa. Y esa filosofía de calidad no implica más que poder visualizar la organización en un futuro. Bueno, esos aspectos que estoy comentando es lo que en algunas ocasiones he dicho en mis clases a mis alumnos sería, y agregándole ese aspecto, la planeación estratégica en materia familiar. ¿Cuándo se debe utilizar esta planeación estratégica en materia familiar? En mi experiencia, cuando se hace el resumen de intereses y de necesidades, que ya vemos qué es lo que lo van a tratar, punto, y se les pregunta cómo les gustaría a ustedes resolver este problema en un futuro, y empiezan a generar las opciones, dejamos que generen algunas. Y ahí es donde uno interviene. Bueno, ¿ustedes ya se están visualizando en futuro qué es lo que va a pasar con sus hijos? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Cómo les gustaría verlos? Pues sí, a mí me gustaría ver que mi hijo fuera profesionista, que se casara, que fuera feliz. Todos esos comentarios que hacen. ¿Qué harían ustedes por sus hijos? No, yo haría lo máximo y a mí me gustaría proponer, bueno, ok. Y les dice uno claramente, ustedes cuando se unieron, ¿planearon su relación familiar? A lo que ellos contestan, no. Sabían que no planeamos la boda y planeamos la fiesta, sí. Pero organizacionalmente no tienen una filosofía. Esa filosofía es lo que llaman planeación estratégica. Punto es cómo van a planear, cómo van a llevar la organización, qué es lo que van a hacer, qué fines y objetivos van a buscar. Para esto, se tienen que definir en primer lugar tres aspectos. Lo que viene siendo la misión. Y en la misión nos hablan, es lo que somos o lo que son. Somos la familia fulana de tal. ¿Qué hacen? Somos pareja, bueno, somos la familia fulana de tal, somos pareja, procreamos tantos hijos a los cuales los vamos a educar. ¿Con qué fin? Pues para que sean buenos ciudadanos o buenos hijos, lo que ellos gusten. Ahí estamos definiendo el somos. Al decirle eso del somos, empiezas ya a trabajar un sentido de lo que buscan, de lo que son. ¿Por qué ellos están pensando, están juntos? Eso del somos, de lo que es la planeación estratégica, punto, que es la misión, que es lo que son, qué hacen y hacia dónde van, pasamos al siguiente punto, que es lo más importante. ¿Cómo se van a visualizar? Y en ese sentido de visualización es la visión, que puede ser a corto, mediano y largo plazo.
Punto. ¿Cómo se visualizan ustedes? No, pues yo, si vamos a hablar de un reencuentro familiar donde se va a renacer la relación de pareja, no, pues yo me figuro con mi esposa llegando a ser viejitos, a ser felices y mis hijos profesionistas. ¿En qué tiempo? No, en esto. Ellos están visualizando en ese efecto a futuro. Eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque ellos ya están, la visión implica la meta. Pueden ser en corto, mediano y largo plazo. Por eso lo voy a comentar ahorita, porque constantemente cuando ya empieza a haber un ciclo, se tiene que llevar a cabo la revisión de la estructura familiar para definir otra vez las metas, definir otra vez la misión, porque verga, ¿en qué está cambiando? Y luego vemos lo más importante, los valores. Los valores los utilizan en el mundo de la industria o de la administración como indicadores, pero igualmente los valores establecen los límites, son lo que comprometen a la organización. En una materia de familia, cuando hacemos este ensayo, tratamos de decir, bueno, ¿y sobre qué valores les gustaría a ustedes trabajar? Porque ya definimos la misión, ellos ya la escriben o pasan al pintarrón y lo escriben ahí. ¿Cómo se quieren? Ellos ya se están viendo juntos, cómo van a crear a los hijos y ellos ya están proponiendo. Y hay uno, ¿sobre qué valores? Y les explica, los valores van a ser los límites o los indicadores, no vamos a utilizar herramientas de estadística, no, simplemente los valores son los límites que van a establecer sobre lo que puede venir las bajas y las altas, que si son altas van superándose. Y hablamos de una cuestión muy importante, un valor que dicen la lealtad, la honestidad, la lealtad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser leales a su pareja y no pueden volver a caer en algún error con otra persona que se ajena a la relación. La honestidad de poder expresarlo, muchas veces no hay esa honestidad por miedo a la situación en que vaya a haber algún reclamo. Punto. La humildad, no como un voto económico de carencia, sino no un voto de pobreza franciscana, sino la humildad en donde pues sí aceptamos los errores, tengo que ser humilde, y otros valores más, el amor, los que se vayan agregando y ellos vayan definiendo. ¿Por qué hablamos sobre esto los valores? Porque si vemos los valores, a través de una línea que llamamos la línea del tiempo, donde analizamos el pasado, y ahí viene toda la cuestión de las emociones, las percepciones, sacamos la causa raíz del conflicto, que ya habíamos dicho, aquí se falló por esto. ¿Qué vamos a hacer para mejorarlo? Bueno, vamos a entrar a planeación estratégica, como os enseño. Los valores ya lo estamos definiendo, nos van a permitir esos límites en donde muchas veces, si hay esa honestidad, hay esa verdad, pues ellos van a poder establecer ese diálogo constructivo, franco y abierto. Claro, eso se va a hacer con el trabajo de las herramientas y el dinamismo que vamos a imprimirles en el usar el parafraseo, el reencuadre, llevarlos hasta un mensaje tú, mensaje yo, pero ellas ya se están concientizando, ya se están visualizando con un efecto administrador y de integración colaborativa, que es lo que me faltaba, en donde ya pasamos en este sentido de planeación estratégica, trata de hacer a un lado esa responsabilidad de culpa. Si tú eres el culpable, a una responsabilidad, oye, pues a mí me gustaría que las cosas fueran así, ¿qué te parece? Estamos hablando de una responsabilidad en donde los dos van a ser colaborativa, van a ceder, ya están estableciendo un objetivo común, ya están siendo incluyentes. Y el valor ese que estamos hablando, ponderando, está permitiendo que ellos puedan consensuar lo demás. Esos valores que estamos hablando son los que permiten, si van a empezar a fallar, pues bueno, dice, bueno, pues no te estoy siendo muy honesto contigo, está pasando esto, el otro, yo creo que tú estás fallando en mi percepción, está pasando esto, bueno, tienes razón, es que, y ahí hay la justificación,
Pero empiezan con esa empatía, esa conexión empática piadosa, a ver en ese diálogo constructivo, franco y abierto, a solucionar el problema. Y los valores nos lo va permitiendo. Ok, bueno, ¿qué estamos apostándole ahí? Ya teniendo eso definido, ya ellos están conscientes y en mi experiencia, pues ya cuando menos ya están más visualizados, porque llega un momento, bueno, ustedes han pensado qué pasaría con sus hijos, me están hablando de una visión a futuro, qué pasa si ese muchacho cae en conductas antisociales y está sujeto a un procedimiento de justicia penal para adolescentes. ¿Les gustaría eso? Vamos, empezamos a trabajar ya un nuevo sistema de comunicación funcional, porque el efecto sistémico y el trabajo colaborativo centra a las partes a que puedan platicar y solucionar ese conflicto por medio de esa comunicación que sea funcional, estableciendo las reglas. Pero eso ya lo estamos viendo en ese efecto de la situación de esa planeación estratégica. Por otro lado, dentro de las organizaciones, principalmente que trabajan con la materia ISO, hablan de la política de calidad. Esa política de calidad de la mejora continua de los procesos. Van a decir, bueno, ¿y eso cómo lo podemos llevar a mediación, a relación familiar? Muy fácil, muy sencillo. En donde constantemente los dos, al tener ya los valores definidos, están llevando aquellas planeaciones estratégicas en revisión o ellos estén consensuando, ellos van a establecer ya metas para ir creciendo. Y digo creciendo para poder ir sorteando esas diferencias. Puede ser en un momento que no le alcance el gasto, por eso es que vamos a hacerle así, yo voy a trabajar, pero nos empezamos a coordinar cómo vamos a ver con los hijos, cómo los vamos a atender, y se empieza a hacer ese trabajo colaborativo. ¿Ok? Esta herramienta, ya para terminar mi intervención, de trabajo de planeación estratégica en materia familiar, en mis tiempos de ejercicio, ha sido bondadoso. Es un método muy bondadoso, es un método que a veces nos ha permitido, en mi aspecto, desde mi punto de vista, en donde se ha podido salvar muchas ocasiones la familia. Pocas veces han regresado a renegociar algún punto. ¿Por qué? Porque recuerdo yo mucho un comentario de la maestra Olivia Salazar, quien me inició y maestra mía, y promotora en Coahuila de los mecanismos alternos del estado de Coahuila, de Zaragoza, aquí en México. Ella comentaba, cuando hacemos mediación transformativa y hacemos mediación familiar, estamos enseñando a las gentes a que gestionen su conflicto y vean a futuro. En el sentido de que con esto se puede tener mi experiencia, familia unida. Bueno, eso sería con todo por compartir con ustedes. Chingo estando a sus órdenes. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.